Muy buenas tardes, estimados estudiantes del técnico laboral en auxiliar jurídico. Nos encontramos el día de hoy en una nueva sesión sincrónica de nuestra guía de aprendizaje denominada Procedimientos en Juzgados. En clases pasadas, haciendo un breve recorderis, nos dedicamos a conocer de primera mano en la primera semana los fundamentos normativos que rigen la administración de justicia, la rama judicial del poder público y los principios fundamentales que deben dar cumplimiento no solamente los servidores públicos, sino las instituciones a las cuales estos representan. Ya en la segunda semana nos adentramos un poco más eh, en eso, eh, en los términos y en las personas que se encuentran dentro de un despacho judicial y que cumplen la función de administrar justicia. ¿Sí? No solamente hablamos de el juez de la República como autoridad encargada de administrar justicia, sino también explicamos que hay unas personas, hay unas partes que también tienen alguna injerencia en los procesos que se llevan en un despacho judicial. No solamente en aspectos procesales, ¿sí? Es decir, del proceso mismo, el procedimiento, sino también aquellos auxiliares de la justicia que cumplen o que tienen un papel importante al momento de dar una ayuda o darle una mano al juez de la República al momento de tomar una decisión, una providencia judicial. Eh, También eh, nos logramos identificar a esos funcionarios, a esos empleados que hacen parte del grupo de trabajo que acompaña al juez de la República, esos servidores que no está de más decir que puede ser suscrito es uno de ellos. Yo soy oficial mayor del juzgado primero promiscuo municipal del juzgado, oficial mayor del juzgado primero promiscuo municipal de Lorica. Entonces el día de hoy eh, vamos a continuar con nuestra guía de aprendizaje, ¿sí? Y pues obviamente vamos hoy a adentrarnos, vamos a inmiscuirnos un poco más en los procedimientos y los documentos que se llevan dentro de un juzgado, ¿sí? Obviamente, todos estos conceptos y todas estas herramientas jurídicas, jurídico-procesales que vamos a conocer el día de hoy, o que pues, serán mencionadas el día de hoy, ya ustedes tienen un conocimiento previo con respecto a ello. Ustedes son un grupo que ya tienen aproximadamente 19, 20 guías cursadas. Entonces ustedes ya tienen un breve conocimiento. Yo supongo que ya vieron aplicación del Código Civil y Código General del Proceso. Y en ese sentido, pues obviamente eh, tienen o por lo menos conocen un poco sobre estos conceptos. Bien, entonces procedimientos y documentos judiciales. Como lo pueden ver en pantalla, muchachos, como lo pueden observar, de los documentos judiciales más importantes que vamos a encontrar, y aquí observamos una generalidad de todo lo que vamos a ver, ¿sí? Es decir, todo lo que encontramos en un despacho judicial que nos sirve a nosotros para poder llevar a cabo nuestra función, que es administrar justicia, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que mencionar es que nosotros necesitamos
unos documentos, ¿sí? Necesitamos eh, unos medios procesales por medio de los cuales nos vamos a comunicar con las partes. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que el juez de la República no se va a comunicar con ustedes a través de una llamada telefónica o de una manera personal. Un juez de la República siempre atenderá o dará respuesta a una solicitud presentada por ustedes a través de una providencia judicial. ¿Sí? Si usted radica un escrito, una solicitud, usted tendrá una respuesta a través de una providencia judicial. Si usted radica una demanda, usted obtendrá como respuesta o como documento final que dará decisión de fondo a ese proceso judicial una sentencia. ¿Sí? Entonces lo primero que nosotros tenemos que entender es que el juez de la República se pronuncia o se comunica con las partes a través de lo que se conoce como las providencias judiciales. Y esas providencias judiciales se dividen en dos, que son los autos y las sentencias. Ya ustedes conocen o tienen algún conocimiento con respecto a ello. Ustedes saben que los autos, como vamos a ver acá, las providencias judiciales son eh, una providencia judicial, como lo ven en pantalla, es una resolución judicial por la cual se atiende o por la que se atiende a cuestiones de trámite o de comunicación. ¿Sí? Es la forma o es el documento en donde se resuelven o se le da trámite a un proceso judicial. Entonces, como lo venimos diciendo, la división de esas providencias judiciales es en autos y sentencias. Hay que tener en cuenta algo, muchachos. Y eso, pues, obviamente lo vamos a ver en la próxima clase, cuando veamos todo con respecto a los documentos de las partes procesales y de pronto adelantándome un poco, la comunicación que tienen las partes con un juez de la República se da a través de memoriales. ¿Sí? Esos documentos en donde usted le eleva las solicitudes o le manifiesta sus requerimientos al juez de la República. ¿Sí? Esos memoriales que usted radica siempre obtendrán respuesta a través de una providencia judicial, ¿sí? Ya sea un auto o una sentencia. Entonces, en ese sentido, muchachos, hay que tener en cuenta que hoy en día se encuentra vigente una, una norma jurídica que regula los procedimientos judiciales a través de la virtualidad. ¿Sí? El correo electrónico es una herramienta hoy trascendental para el desarrollo de los procesos judiciales. Los memoriales se comunican a través o pueden ser enviados a través del correo electrónico que pertenece al juzgado, ¿sí? Al despacho judicial. Las providencias judiciales serán notificadas a través de las diferentes plataformas con las que cuenta el despacho judicial, ¿sí? Ya sea o por lo general siempre la única plataforma encargada de la notificación es el TIVA a través de la publicación de estados, que eso lo vamos a ver en la próxima clase también. En ese sentido, hay otras plataformas que nosotros los funcionarios judiciales utilizamos para el manejo de expedientes, como cuál, y no está de más decirlo, nosotros manejamos en los juzgados la plataforma de OneDrive. ¿Sí? Es una plataforma en donde podríamos decir que es una plataforma en donde podemos estar en línea desde cualquier parte del mundo con nuestros expedientes. Entonces, en ese sentido, muchachos, en el TIVA, es el TIVA, el OneDrive, ¿sí? Y diferentes plataformas que pues hoy en día nos van a servir para el pleno desarrollo de los expedientes. ¿Sí?
Los expedientes judiciales, la plataforma eh, sugerida o incluso la obligatoria es el TIVA, la red integrada para la gestión de los procesos judiciales. Entonces, allí, muchachos, cuando usted envía un memorial, es obligación del juez de la República delegada a sus empleados cargar ese memorial a la plataforma TIVA, ¿sí? Entonces, una vez esa solicitud eh, agregada al expediente, pues obviamente se le dará trámite y se le dará respuesta a través de una providencia judicial. Yendo un poco más a fondo, muchachos, tenemos que los autos son resoluciones judiciales mediante la cual o las cuales un juzgado o tribunal se pronuncia sobre peticiones de las partes, ¿sí? Resolviendo las incidencias, y estos se dividen, muchachos, en interlocutorios y de sustanciación. ¿Tienen ustedes algún conocimiento en cuanto a la diferencia entre un auto interlocutorio y un auto de sustanciación? ¿Quién puede decirme, muchachos? ¿Quién me dice? Álvaro, ¿tienes alguna idea sobre la diferencia entre un auto interlocutorio y un auto de sustanciación? Álvaro, ¿me estás escuchando? Sí, no, profe, no, ¿No me escuchaste? no sé la diferencia entre ellos. Rosángela, ¿me puedes decir cuál es la diferencia? No, no, profe, no tengo idea. Bueno, entonces en ese sentido, muchachos, vamos a ver aquí en la diapositiva para mostrarles la diferencia entre un auto interlocutorio y un auto de sustanciación. La diferencia se marca en la decisión que se toma o lo que se va a, a desplegar o lo que se va a comunicar a través de ese auto, ¿sí? Los autos interlocutorios son las providencias en donde se resuelven asuntos de trascendencia para el proceso, ¿sí? Asuntos que van a afectar la decisión de fondo dentro de un proceso judicial. Podríamos decir que por importancia los autos interlocutorios son los que tienen mayor trascendencia. En ese sentido, como ejemplo, o por ejemplo, podemos decir que un auto interlocutorio podría ser aquel que niega un recurso, ¿sí? Aquel que niega un recurso, eh, aquel que resuelve una nulidad de un procedimiento, ¿sí? O que decreta una nulidad. Y podríamos también decir que esos autos interlocutorios eh, son cuestiones procesales que pueden afectar los derechos de las partes. Si a usted le niegan la práctica de una prueba y esa prueba es trascendental para ustedes, pues obviamente le va a afectar el curso del proceso, ¿sí? Si a usted le decretan una nulidad, también será de trascendencia para el desarrollo del proceso. Si a usted le niegan un recurso, también será de trascendencia y le puede afectar dentro de un proceso judicial. Entonces podríamos decir que los autos interlocutorios son de vital importancia o que tienen una trascendencia más importante que los autos de sustanciación, que son las providencias que dan impulso al proceso, ¿sí? Que dan continuación al trámite de un proceso judicial, ¿sí? Como por ejemplo, ¿cuál? La admisión de una demanda es de mero trámite. Un auto que emite o que libra mandamiento de pago es un auto de sustanciación, le da impulso al proceso. ¿Qué otro auto podemos decir que es de sustanciación? El auto que fija fecha y hora para una audiencia.
son simplemente autos que dan impulso procesal al procedimiento. ¿Quedó claro eso, muchachos? Sí, señor. Muy bien. Entonces, muchachos, podemos concluir que dentro de los documentos más importantes que encontramos dentro de un despacho judicial tenemos las providencias. ¿Sí? Esas providencias son las herramientas o las resoluciones por medio de las cuales los jueces se comunican con las partes. Un juez no lo va a llamar, un juez no lo va a citar al juzgado para explicarle cuál será su decisión. Un juez simplemente resuelve a través de una sentencia o se pronuncia a través de un auto. Así es la forma en la cual se comunican los jueces con las partes, a través de providencias judiciales. Ahora, y es muy importante decirlo, muchachos, para que lo vayan teniendo en cuenta, esas decisiones judiciales eh, simplemente con la mera promulgación de esos autos y sentencias, con eso no basta para hacer efectiva una decisión de un juez de la República. ¿Sí? Es necesaria la materialización, la efectividad, la materialización y la efectividad que debe concurrir para que se aplique la decisión del juez, ¿sí? Entonces, en ese sentido, vamos a encontrar otros documentos importantes que también ayudarán al desarrollo de la materialización de los autos y sentencias. Pero antes de eso, pues vamos a explicar lo que son las sentencias, ¿sí? Los autos ya saben que se dan dentro del trámite del proceso, con trascendencia como los autos interlocutorios que pues tienen que ver o que pueden afectar la decisión, la sentencia, o simplemente para dar impulso procesal al procedimiento, ¿sí? Como los autos de sustanciación. Pero cuando ya el juez va a tomar una decisión de fondo, es decir, va a decidir si eh, da lugar a acceder a las pretensiones de la parte demandante, ¿sí? O por otro lado, accederá a dar como probadas las excepciones que la parte demandada introdujo en su contestación de demanda, ¿sí? Es decir, decidir a quién se le otorga el derecho, quién tiene la razón a través de los medios probatorios introducidos legalmente en un procedimiento judicial. El juez tomará una decisión de a quién se le otorgará el derecho, a quién le va a dar la razón. Y es allí entonces donde llegan las sentencias. La sentencia es la decisión final, ¿sí? La sentencia es el acto judicial por medio del cual un juez de la República pone fin a un proceso judicial, ¿sí? Entonces, en ese sentido, muchachos, esas sentencias se dividen en sentencias de única instancia, es decir, contra las cuales no procede recurso por no tener un superior jerárquico o por su naturaleza procesal, contra ellas no procede recurso, es de única instancia. Las sentencias de primera instancia, es decir, contra las cuales sí procede recurso y las partes procesales que han sido vencidas las interponen recurso de apelación o, y la segunda instancia o sentencias de segunda instancia, las que resuelven las apelaciones de las sentencias de primera instancia. Si notan la diferencia, si vamos entendiendo en qué consisten estas providencias judiciales. Álvaro, ¿tienes alguna pregunta o todo claro? No, todo claro en este momento, profe. Muy bien. Rosángela. Todo claro, profe. Muy bien.
No obstante, pues voy a recapitular esta parte, ¿sí? Las sentencias son las resoluciones que dan final a un proceso judicial. Allí un juez de la República decide si otorga o si concede las pretensiones o si da lugar a prosperar las excepciones propuestas por parte de la parte demandante. Y esas sentencias se dividen en sentencias de única instancia, es decir, contra las cuales no procede recurso, es decir, un juez de la República, como por ejemplo en los procesos de restitución de mínima cuantía, se toma la decisión allí, contra esa sentencia no procede recurso. Los ejecutivos de mínima cuantía son de única instancia, no procede recurso. La decisión que se tome por este juez de la República no será estudiada por un superior funcional, ¿sí? Por el adquen, como lo conocemos en latín procedimiento. Esa sentencia de un juez de la República no será estudiada por el superior jerárquico, porque no es porque no lo haya, sino porque el proceso es de única instancia. Primera instancia, ¿sí? Proceso ejecutivo de menor cuantía, es de primera instancia, de doble instancia. En ese sentido, esa decisión que tome el juez de la República no siempre tiene que ser estudiada por el superior, sino cuando las partes consideren que el juez de la República, como es un ser humano, se puede equivocar, interpongan los recursos de ley con el fin de que el juez de la República, que se supone debería saber un poquito más, pues estudie, analice si confirma la sentencia de primera instancia, si la modifica o si revoca en su totalidad la sentencia de primera instancia a través de un recurso de apelación, ¿sí? Y esa sentencia o ese estudio por parte del superior jerárquico se llamará sentencia de segunda instancia. Entonces ese juez de la República superior jerárquico expedirá una sentencia judicial que es de segunda instancia, en donde va a decidir si confirma, si revoca o si modifica en partes la sentencia del juez acuo, ¿sí? Entonces, entendido eso, vamos a explicar lo siguiente. Perfecto que hayamos entendido que un auto y una sentencia es una resolución por medio de los cuales los jueces, por medio de los cuales los jueces se comunican, o podríamos decir, aplican o introducen en ese documento las decisiones que ellos toman. Eso está perfecto y lo notifican a las partes. Muy bien, eso está excelente. Pero ojo, muchas de las decisiones que se toman a través de esas providencias, ya sean autos o sentencias, necesitan, ¿sí?, ser oficiadas a las entidades que corresponden, ¿sí? Una decisión a través de auto o sentencia, una vez notificadas las partes, ¿sí?, es decir, demandante y demandado, pues las personas encargadas de materializar esa decisión, ellos no son adivinos, ni tampoco pueden enterarse por cuestiones naturales. Necesita que el juzgado, ¿sí?, comunique, le ponga en conocimiento la decisión que tomó para ellos eh, materializar esa decisión. Es decir, acatarla, porque lo que se introduce en una sentencia judicial son órdenes para las entidades. Ojo, no es que usted o un juez de la República le va a pedir un favor. Un juez de la República ordena y debe cumplirse. Si una persona no cumple lo plasmado en una sentencia judicial, estaría incurriendo en desacato y eso trae unas consecuencias legales graves, hasta penales, ¿sí? Entonces, en ese sentido,
las entidades tienen que ser comunicadas de las decisiones que toman los jueces con el fin de materializar esas decisiones. Y eso, muchachos, en la práctica se hace a través de los conocidos oficios, ¿sí? Y el oficio no es más que una pieza judicial utilizada para comunicar una resolución, es decir, una providencia, ¿sí? O solicitar o requerir a una persona. El oficio no es solamente para, para comunicar una decisión, sino también para requerir a quien sea necesario, ¿sí? Entonces vamos con ejemplos y ustedes mismos me van a ayudar con esto. Auto que decreta medida cautelar de embargo, ¿sí? El juez de la República decreta el embargo de un bien inmueble. ¿Ustedes a quién creen que se debe comunicar esa decisión? Álvaro. ¿Qué opinas, Álvaro? Rosángela se salió. Disculpe, profe, qué pena, no. Bien. Auto que decreta medida cautelar de embargo de un bien inmueble. ¿A quién crees tú que se le debe comunicar esa decisión? A través de oficio. A las partes, ¿no? Sí, a las partes, pero a las partes se les notifica a través de estado. Sale el auto en estado y se entiende notificado. Pero entonces, ¿qué obligación tiene la persona encargada de materializar ese embargo? ¿Qué es un embargo? Para que puedan entenderme, un embargo es una medida cautelar con fines de sacar del mercado un bien, ya sea mueble o inmueble. ¿Sí? ¿Cómo yo materializo una medida de embargo de un bien inmueble? Congelando el bien, ¿no? ¿Congelando qué? El bien que se está Sí, es que en la, proceso de embargo. sí, es que la medida de embargo, Álvaro, lo que busca es sacar el bien del comercio. ¿Qué es sacar el bien del comercio? Que la persona propietaria del bien no pueda venderlo. ¿Sí? Entonces te voy a resolver esta y te pongo otro ejemplo a ver si la captas. Eh, esa medida cautelar que fue decretada a través de auto debe ser comunicada a través de oficio a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, la ORIP. ¿Sí? ¿Con qué fin? Con el fin de que la persona, ¿sí? De que ellos tengan conocimiento de que esa persona no puede vender ese inmueble, de que esa persona le queda prohibido, por la existencia de un proceso judicial, disponer de ese bien inmueble. No puede venderlo, no puede donarlo, no puede hacer nada, ni siquiera usufructuarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está por fuera del comercio, está embargado. Pero instrumentos públicos no se va a dar cuenta por sí solo. Necesita que el juzgado envíe el oficio con el fin de que pueda materializar. Ellos no se van a dar cuenta por sí solitos. Ni ellos tienen obligación de estar pendientes de los autos que salen todos los días en estado. El juzgado debe notificar, debe comunicar a través de oficio. Entonces vamos con otro ejemplo. Auto decreta medida cautelar de embargo de cuentas bancarias de Banco Caja Social, por ejemplo. Entonces, el ejemplo allí simplemente radica en que el juzgado debe remitir un oficio comunicando la medida cautelar de embargo al banco.
¿sí? Al banco. ¿Para qué? Para que eh, ellos en el banco materialicen esa orden y los dineros que estén en la cuenta bancaria sean remitidos al juzgado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se ordena el embargo y la retención de los dineros. Si ves cómo funciona, el juzgado puede eh, pronunciarse a través de auto, pero si no lo comunican, no se estaría materializando o efectuando materialmente lo que quiere la medida cautelar. ¿Sí? Sí, claro, Quedaría solo en el papel. así es. Entonces, los oficios, muchachos, son también importantes para el pleno desarrollo de un proceso judicial, sobre todo los procesos ejecutivos, que son los cuales, en los cuales proceden las medidas cautelares, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, también un levantamiento de medida. Si la persona no comunica o el juzgado no comunica a la entidad que el proceso terminó y se tiene que levantar la medida va a quedar allí hasta que se acabe el mundo. ¿Sí? Debe comunicarse una decisión para que pueda materializarse lo que contiene el auto. ¿Sí? ¿Quedó claro eso con respecto a los oficios? Sí, señor. Rosángela se salió. Pensaría que le iba a preguntar también. Bueno, muy bien. Entonces continuamos. Otros documentos que tienen trascendencia dentro de un juzgado, dentro de un proceso judicial, son las actas. ¿Sí? ¿Qué son las actas? Son documentos procesales que le sirven a un funcionario judicial, a un funcionario público, para dejar constancia, ¿sí? O comprobar la realización de una diligencia. ¿Sí? Para comprobar la realización de una diligencia. ¿Sí? El ejemplo más claro, muchachos, es la realización de una audiencia. La audiencia puede hacerse, puede quedar grabada, pero el funcionario judicial encargado o facultado para ello debe levantar un acta en donde va a dejar constancia de todo lo que se realizó en esa audiencia. ¿Sí? Es con la finalidad de dejar un soporte de la realización de una diligencia. ¿Sí? Una audiencia, un secuestro, una diligencia de secuestro, ¿sí? Una inspección judicial. Siempre se debe levantar un acta con la finalidad de dejar constancia de que se realizó el procedimiento, de que se realizó la diligencia. Este documento es trascendental para el desarrollo de un proceso judicial, las actas. Entonces recapitulemos, ya conocemos los autos, las sentencias, que son las providencias, los oficios, que son los medios o la pieza procesal por medio de las cuales se comunican las decisiones tomadas en las providencias. Y ahora tenemos las actas, que son los documentos por medio de los cuales, o las piezas judiciales, en donde un funcionario judicial encargado deja constancia de la realización de una diligencia o un procedimiento. ¿Sí? Entonces, eso creo que está más que claro. Bien, vamos con otra pieza procesal trascendental y son los estados. ¿Sí? A ver, eso que ven en pantalla es un estado
que se encontraba o que pues encontramos anteriormente en las carteleras que se hallaban a las afueras de un despacho judicial. En ese modo era que se notificaban las providencias que salían a diario en un proceso, ¿sí? A través de Estado. Recuerden que el Estado es una forma de notificación de providencias judiciales. Y diariamente, ojo, diariamente se publicaba en la cartelera a las afueras del juzgado. Hoy en día, como nos encontramos en una situación de pandemia y eso nos obligó a utilizar las tecnologías, ya los estados no se publican a las afueras de los juzgados, sino que se publican a través de la plataforma TIVA, ¿sí? Yo hago una pregunta. ¿Han escuchado hablar de la plataforma TIVA además de en esta clase? ¿Antes la habían escuchado? No, profe. No, pero desde que la mencionó he estado cacharreando las cosas, como dicen, ¿Y te ha parecido interesante? para ver de qué se trata. Sí, sí, claro. Bueno, Es voy a... como, es como Dime. todo lo que antes se hacía, como usted dice, se veían los estados en cartelera y todo eso. Todo se puede mirar desde esa plataforma. Teniendo los formularios, no, los radicados de cada proceso que se esté realizando, uno puede mirar cómo va el proceso, todo. Y obviamente por juzgado. Uno puede descargar los estados de los juzgados diariamente. Ese ejercicio lo haremos en la próxima clase, ¿sí? Vamos a practicar la forma en la cual se puede buscar estados y se pueden buscar procesos judiciales e incluso hacer búsqueda con cédula de ciudadanía de las personas. Eso lo vamos a hacer aquí en clase. De igual manera, de igual manera, yo voy a subir un pequeño tutorial que yo tengo y que es realizado por este suscrito de la plataforma TIVA con el fin de buscar los estados diariamente de un despacho judicial. Eso lo voy a subir a la plataforma Q10. Entonces yo les estaré avisando cuando lo suba para que lo puedan ver. Listo. Entonces anteriormente usted tenía que ir al juzgado para ver los estados en la cartelera. Si usted no iba, no se daba cuenta que salía diariamente. Los abogados, por eso era que los juzgados antes pasaban llenos de abogados. Los juzgados pasaban llenos de abogados. ¿Por qué? Porque diariamente tenían que ir a visitar los juzgados a conocer o a enterarse de que había salido diariamente. Hoy en día, y doy fe de ello, porque como les digo, yo trabajo en un juzgado, es poco el personal de abogados que llega a la oficina o al despacho judicial. Ya todo lo pueden hacer a través de correo electrónico, del OneDrive y de el TIVA, ¿sí? Ahí ven los estados, ahí ven cuando se pagan dineros, títulos judiciales. Eh, Al correo electrónico se notifican las diferentes providencias a través del TIVA, perdón, ¿sí? Pueden hacer solicitudes a través del correo electrónico sin necesidad de ir al juzgado a llevar papeles. Todo se ha hecho mucho más fácil tanto para el abogado como para el servidor judicial, ¿sí? Todo se ha hecho mucho más fácil. No hay que decir que le vamos a dar gracias a la pandemia, pero realmente sí ha servido para dar celeridad a la adaptación a la virtualidad que tenía que hacerse desde antes. Y podemos decir que ya la rama judicial venía en eso, pero la pandemia aceleró el proceso, el procedimiento. Cuando veamos la próxima clase, que hablemos sobre la ley 2213, ¿sí? La ley 2213 de 2022,
nos daremos cuenta eh, cómo funciona en cuanto a las partes. ¿Sí? Cómo funciona en cuanto a las partes. Entonces, la plataforma TIVA es muy útil. ¿Sí? La plataforma TIVA es muy útil y vamos a aprovecharla en la próxima clase. Vamos a aprovecharla en la próxima clase. Yo de todas maneras les voy a subir un tutorial para que vean cómo funciona. Y aquí pueden ver entonces un estado electrónico. ¿Sí? Antes de pandemia, antes de pandemia ya habían juzgados que publicaban sus estados a través del TIVA, ¿sí? Antes de pandemia. Eh, pero hoy en día todos los juzgados tienen la obligación de hacer la publicación en el TIVA. Pero antes también habían juzgados que pues lo hacían de manera no obligatoria, pero lo vieron como una manera de ¿cómo lo podríamos decir? De evitar tanto personal en los despachos judiciales. Las personas iban a los juzgados, las personas iban a los juzgados porque no sabían qué salía diariamente en los estados, ¿sí? Pero como ya lo saben, ya saben que de pronto ese día no salió algo que les interesaba, ya no tienen que acercarse para nada. Ya las personas que van a los juzgados son personas de edad que manejan muy poco las plataformas virtuales como lo es el TIVA, ¿sí? Incluso esas personas ya de edad han buscado asistentes o personas que no lo manejan para ellos tampoco desplazarse a los juzgados. Son pocas las personas que llegan allá, ¿sí? ¿Qué vamos a encontrar en un estado? La identificación del proceso, nombre de las partes, el radicado, que es la identificación del proceso, la fecha del auto, la fecha de el estado, ¿sí? Y la firma del secretario. Entonces, eh, importante que pues ustedes vayan sabiendo eso. Muchachos, aquí les muestro cómo era un expediente anteriormente. Ya los expedientes a partir del año 2020 ya son digitales, ya no hay expediente en físico. Si usted se acerca, porque es posible, usted puede acercarse a un juzgado a radicar una demanda o a la oficina judicial, dependiendo de donde esté. ¿Sí? Hay lugares o hay de municipios donde no hay oficina judicial y usted va al juzgado a radicar la demanda, al juzgado que esté en turno de reparto. Usted puede llevar la demanda, se la escanean y la suben, al proceso. Pero ya los expedientes son totalmente digitales. Ya usted no va a encontrar un expediente en físico, ni siquiera los viejos. Sí están guardados y van para el archivo cuando estén ya terminados. Pero a partir del año 2020 los expedientes se llevan de manera digital. Y usted los puede compartir, un funcionario, nosotros allá en el juzgado los compartimos a través de un vínculo de OneDrive. Usted puede acceder a ese expediente a través de un vínculo en OneDrive. Ya no es así como lo ven en la foto, ¿sí? Ya es a través de el OneDrive o el TIVA, simplemente. Los libros, ya los libros no se llevan como los ven en pantalla, ¿sí? Los libros todavía ustedes los encuentran allá en el juzgado, usted los puede pedir y todo. Pero a partir del año 2020 ya llevamos son libros Excel, ¿sí? Todo se lleva a través de un libro Excel. Ya usted no va a poder pedir un libro radicador o un libro índice, porque ya no existe a partir del año 2020, ¿sí? Para eso están ya las plataformas virtuales. El TIVA es ahora el mecanismo para dar búsqueda a esos procesos judiciales.
Bien. Bueno, muchachos, espero que les haya parecido trascendental la clase. La verdad es que la clase de hoy es trascendental para ustedes. Eh, Créanme que les va a servir mucho para su carrera profesional, para su carrera técnica. Esto es práctica, muchachos. Esto es lo que se ve diariamente en un despacho judicial. ¿Sí? Esto no es teoría, esto ya es la práctica. Procedimientos en juzgados puros. ¿Sí? Entonces, muchachos, aprovechen. La próxima clase será más interesante porque vamos a hacer tutoriales de ti, vamos a practicar cómo buscar. Entonces, los invito a que asistan a clase, no dejen de asistir. Espero que les haya gustado la clase de hoy, muchachos. Y pues damos por finalizada la clase del día de hoy. Espero estén satisfechos con la misma. Nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta luego, muchachos.